8 de la mañana con 34 minutos. Noemí Mamani y Carlos González los estamos acompañando en esta edición dominical de Ampliación de Noticias. Mañana es 1 de mayo, se celebra el Día del Trabajo. Es también una fecha importante para reflexionar sobre la calidad del empleo en nuestro país. Los índices de informalidad laboral y el subempleo avanzan y esto pues evidencia, ¿no?, que hay precariedad en el sistema laboral. Lo vamos a conversar con el señor Daniel Barco, economista del Banco Mundial para el Perú. Señor Daniel Barco, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Noemí, Carlos. Es un placer. Buenos días. Sí, señor Daniel Barco, ¿cuál es la realidad de la informalidad laboral en nuestro país según la mirada que tiene el Banco Mundial? Bueno, existen varios datos que nos hablan de la precariedad del empleo en el Perú, ¿no? Por ejemplo, la mitad de los trabajadores son independientes de bajas calificaciones o trabajadores familiares no remunerados. Esto significa que ante la falta de empleo de calidad, muchos ciudadanos tienen que inventarse su trabajo o trabajar solamente por techo y comida, ¿no? Ahora, si a esto le sumamos el 25% adicional que trabaja en empresas de menos de 10 trabajadores, cuya productividad es muy baja, pues podemos ver que la precariedad del empleo es alta, ¿no? Y además todo esto es consistente con los datos que señalan que el 76% de los trabajadores son informales en el Perú. Es decir, están empleados en trabajos de baja productividad y por lo tanto de baja remuneración. Además, las estadísticas nos dicen que la remuneración promedio de un trabajador formal es alrededor de 2,5 veces la remuneración de un trabajador informal. Entonces hay una diferencia muy grande, ¿no? Y esto además se correlaciona con las cifras, por ejemplo, de evaluación y pobreza del Banco Mundial, donde se estima que 3 de cada 10 peruanos viven en situación de pobreza y que 4 adicionales viven en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y aquí permíteme recalcar que es cierto que se han mostrado grandes progresos en la reducción de la pobreza en las últimas 2 décadas, en buena medida gracias al crecimiento económico, pero de igual manera es necesario reconocer que aún queda un buen trecho por recorrer, ¿no? No se trata de desandar lo andado, sino más bien de construir sobre lo que ya se edificó. Y son cifras, señor Barco, buenos días, Noemí Mamani le saluda, cifras preocupantes las que usted nos acaba de dar. Hablamos de un promedio de 8 de cada 10 personas que trabaja a la fecha en la informalidad. Y la consulta sería, ¿por qué es tan difícil dejar de lado la informalidad? ¿Por qué no podemos luchar contra esta? ¿Por qué nos sigue ganando con esos porcentajes tan importantes? Sí, efectivamente, la informalidad en el Perú es estructuralmente alta, ¿no? Aún antes de la crisis del COVID, la informalidad laboral siempre estuvo por encima del 70%. Y esto sucede porque hay muy pocas empresas que crean trabajo formal y de calidad en el Perú. Solo el 8% de toda la fuerza laboral trabaja en empresas de más de 100 trabajadores, por ejemplo. En todos los países, las empresas pequeñas son las más numerosas. Pero en verdad este dato está algo exagerado en el Perú. Hay muy pocas empresas creando trabajo productivo, ¿no? Esto sucede básicamente porque la formalidad no es atractiva y porque hay una serie de obstáculos para que las empresas crezcan. Sí, señor Barco, ¿y qué es lo que recomienda? ¿Qué es lo que sugiere el Banco Mundial para poder reducir la informalidad laboral en países como por ejemplo en el Perú? La mejor manera de contrarrestar la informalidad es creando empleo de calidad. Cuando el mercado, sea ganado por la formalidad, la informalidad tenderá a ceder. Y para lograr eso se necesita de crecimiento económico a tasas relativamente altas, no 5% o más. En este sentido, el Perú tiene a su disposición 2 estrategias potenciales para crecer y crear empleo. La primera estrategia consiste en impulsar aquellos sectores en los que el Perú tiene marcadas ventajas comparativas, ¿no? Como la minería, por ejemplo. Esto atrae grandes inversiones y genera crecimiento y empleo. La desventaja de esta estrategia es que puede generar años de crecimiento muy alto y otros años de crecimiento lento, dependiendo de la evolución de los precios internacionales, ¿no? La segunda estrategia, que creo que es bien importante, consiste en hacer más atractiva la formalidad, removiendo los obstáculos que hoy impiden que las empresas crezcan. Aquí es importante distinguir que las empresas grandes
tienden a crear empleos más productivos, ¿no? Por lo tanto, se necesita nuevamente eliminar los obstáculos al crecimiento de las empresas. Ahora, esta segunda estrategia va a generar un crecimiento más estable, duradero y con mayor potencial de crear empleo productivo y bien remunerado. Además, creo que debemos... Sí, por favor. Sí, señor Barco, no, muchas gracias más bien a usted por explicarnos sobre estas dos posibilidades. Mi consulta era si el gobierno o si se están dando estos escenarios para que podamos, con las alternativas que usted nos acaba de dar, generar trabajo formal para nuestros ciudadanos. Lo que falta también es crear los consensos sociales necesarios para poder llevar adelante las políticas que se requieren para poder atacar justamente la informalidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es bien clave distinguir que las empresas grandes son las que tienden a crear empleos más productivos, ¿no? En el Perú, una empresa formal de menos de 10 trabajadores crea empleos cuya productividad solo alcanza el 10% de la productividad de una empresa grande. Es necesario, por lo tanto, atraer más empresas grandes y permitir el crecimiento de las empresas, ¿no? Y esto nuevamente se va a lograr removiendo los obstáculos que hay en el mercado laboral y también simplificando regímenes tributarios y mejorando los servicios públicos. Y a nivel macro, señor Daniel Barco, ¿cómo afecta la informalidad laboral para el desarrollo del país? O en todo caso, si podríamos avanzar en enfrentar la informalidad laboral, ¿qué impacto tendría en el desarrollo económico del Perú? Bueno, el primer impacto que tiene en el desarrollo económico es que mantiene el PBI per cápita en un nivel relativamente bajo, impidiendo que crezca más, ¿no? Ahora, pero también hay muchos impactos para los trabajadores, ¿no? Los trabajadores que están en informalidad tienen trabajos también que pueden muy precarios y que conllevan muchos riesgos, ¿no? Y trabajos además con una remuneración muy baja. Nuevamente, va a ser muy difícil seguir reduciendo la pobreza a tasas importantes si es que no se soluciona también el problema de la informalidad laboral, ¿no? Existe una encuesta reciente de Datum donde se le pregunta a las personas cuáles son los principales temas que a ellos les preocupa, ¿no? Y 3 de los 4 primeros puestos están ocupados por la crisis económica, la falta de empleo y el ingreso que no alcanza, ¿no? Entonces, creo que necesitamos tomar conciencia de que este es un tema que le importa mucho a las personas, tener empleo bien remunerado. ¿Y cuáles serían los sectores más atrayentes? Se hablaba del sector minero, de repente el turístico. ¿A cuál deberíamos apuntar? Sí, bueno, definitivamente hay sectores que en el Perú hay sectores que claramente han mostrado en los cuales existe ventajas comparativas, ¿no? Uno de ellos es el sector minero, evidentemente, ¿no? El Perú tiene un gran potencial en minería, las condiciones para extraer el mineral también son bastante atractivas y eso hace pues que hayan grandes inversiones en este sector. Y evidentemente también hay otros sectores que también muestran grandes ventajas comparativas, por ejemplo, la agroindustria, ¿no? y también el turismo. Son sectores a los cuales se les podría impulsar y eso podría generar tasas de crecimiento más altas que el 3% que vemos actualmente en promedio. ¿Y cómo el gobierno puede motivar a los empleadores, pero también a los trabajadores, a los empleados, para que puedan trabajar de manera conjunta, de manera articulada, para reducir la informalidad laboral en el Perú? Bueno, lo que hay que hacer es remover, como decía, todos aquellos obstáculos que impiden que las empresas crezcan, ¿no? Y aquí hay varios tipos de obstáculos, ¿no? Hay obstáculos en el ámbito laboral, en el ámbito tributario y también en el ámbito de la regulación de las empresas y en la provisión de servicios públicos, ¿no? Y, por ejemplo, en el área laboral, el principio rector que se debe seguir es desvincular en lo posible la seguridad social del mercado laboral, ¿no? Esta idea, digamos, de vincular la seguridad social al mercado de trabajo nació en el siglo XIX
bajo el precepto de que era necesario incentivar a las personas a que estén ocupadas. Hoy queda claro que eso no es necesario. Los peruanos quieren trabajar y lo hacen, así no les den empleo, ¿no? Entonces, en materia de seguridad social, por ejemplo, lo importante, el objetivo, debería ser proteger a todos los ciudadanos, no solo a los trabajadores. Y no es necesario cargar este costo al mercado laboral introduciendo distorsiones que lo único que logran es alejar a las empresas de los trabajadores, ¿no? Llenar de cargas el mercado laboral y desincentivar la contratación es más peligroso todavía en un contexto en el cual vemos grandes cambios tecnológicos y donde cada vez hay más herramientas para sustituir a los trabajadores con menos calificaciones, ¿no? Pero hay problemas de repente que podrían repercutir más adelante también en el tema del empleo. Y hablamos de los problemas sociales, los conflictos sociales. Hemos tenido una jornada bastante amplia de paralizaciones, bloqueos de vías, luego seguida también de problemas con el ciclón Yaku, desborde de ríos y demás. Esto podría jugar un papel malísimo de repente más adelante si hablamos de empleo informal. Sí, claro. Todos estos shocks que afectan el crecimiento del país impactan también sobre el mercado laboral, ¿no? Al impactar sobre el deseo de invertir, se crean menos empresas, las empresas también se expanden menos y eso impacta sobre el mercado laboral, ¿no? Sin embargo, tenemos que ver que todos estos choques son temporales, ¿no? Y pueden ser contrarrestados, el efecto de estos choques puede ser contrarrestado no solamente con las políticas asistenciales que son necesarias en el momento del choque, sino también a través de políticas estructurales de largo plazo, ¿no? Y aquí, nuevamente, lo importante es impulsar el crecimiento económico a tasas de 5% o más, ¿no? Ya sea impulsando aquellos sectores en los cuales el Perú tiene evidentes ventajas comparativas o removiendo nuevamente todos aquellos obstáculos para que las empresas puedan crecer. Daniel Barco, economista del Banco Mundial para el Perú, gracias por la información y el análisis sobre un problema que arrastramos en el escenario laboral. Muchísimas gracias, señor Barco, muy amable y muy buenos días. Muchas gracias, Noemí. 8 de la mañana con... Igualmente, 8 de la mañana con 47 minutos, amigos. Vamos a la pausa, vamos a escuchar a los anunciantes y luego regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú.